Buenos días, ¿cómo están, querida familia? Buenos días. Bienvenidos a esta celebración, todos los que están conectados. Para los que no saben, venimos ya varios meses haciendo un estudio bien extenso acerca del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Para los que han estado siguiendo esta serie de enseñanzas, ya nos estamos acercando a los últimos capítulos y el día de hoy nos toca hablar acerca del capítulo número 13. Es un capítulo bien especial y bien particular y que me encantaría que ustedes me sigan con la lectura, porque vamos a tratar de desglosar todo el capítulo lo más rápido posible y lo más claro posible. Así que abre conmigo tu Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 13 y vamos a empezar desde el versículo 1. Y empecemos con la lectura. Dice: cuando salía Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». Hablando acerca del templo, ¿cierto? Como unos 15 años atrás, antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande comenzó a remodelar y reconstruir el templo. Y esto se levantó, es más, unos 500 años aún antes de los días de Esdras. Herodes hizo un templo, uno de los más hermosos edificios de Jerusalén, que obviamente en el tiempo que todavía estaba en la construcción era un asombro ver una edificación tan grande. Pero Herodes no lo hizo con un fin de honrar al Señor, sino de tranquilizar a los judíos que gobernaba. Este proyecto todavía finalizó en el año 64 después de Cristo. Entonces, cuando ellos caminaban por Jerusalén, vieron esta construcción, ¿cierto?, que estaba todavía en proceso. Y aquí necesitamos ver una parte bien importante, ¿no? Cómo es que nuestro asombro frente a las estructuras humanas, que es tan normal, es tan natural, y los discípulos se asombran frente a esta construcción, pero al mismo tiempo esta pregunta no nace de la nada, sino esta pregunta nace de ya una pregunta que ellos tenían en el corazón. En Mateo, como si lo citamos dentro de la historia, en Mateo, un poquito antes de este momento, ya Jesús les había hablado acerca del templo, acerca de Jerusalén. Les había dicho que el templo iba a ser devastado y abandonado. Lo dice aquí Mateo 23:38. Rapidito lo menciono. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Entonces ya Jesús les había dado un adelanto un poco hablando de este templo. Acá dice abandonado, en otras traducciones dice desolado, como devastado. Entonces ya había una duda en los discípulos y puedo entender que ya había tal vez una confusión acerca de por qué Jesús estaba hablando acerca del templo, acerca de que Él vuelve. Y entonces le vuelven a tocar, ya estando frente al templo, le vuelven a tocar este tema como: mira, maestro, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Cierto? Y mira lo que Jesús les responde. Sigamos en la lectura. Dice: ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Entonces aquí vemos los discípulos emocionados, bueno, tal vez hablando con un poco de duda y confusión acerca de eso, y Jesús les suelta esta tremenda declaración de que el templo será destruido. Y en realidad esta profecía son como dos profecías simultáneas, hablando del templo, el templo como la estructura espiritual, y también el templo como Él, que será destruido, pero también hablando del templo como tal, una profecía de que este templo fue destruido ya en el año 70 después de Cristo por los romanos. Entonces, es bien interesante si seguimos ahondando en cada una de las profecías de este capítulo especialmente. Está lleno de datos muy interesantes que te animo a que lo leas con detenimiento. Pero fuera de esto, tratando de centrarnos un poco en el mensaje de hoy, nuestra humanidad tiende a centrarse en las cosas terrenales. Y vemos aquí esta característica de los discípulos, ¿no? Siempre enfocados en lo que ven,
enfocados en lo de afuera. Y el Señor una y otra vez a lo largo de este evangelio lo hemos notado, que les recuerda y les recuerda a sus discípulos como no se enfoquen en lo terrenal, no se enfoquen en lo externo, no se aferren a las cosas terrenales. Y ahora les lanza, ¿no?, esta tremenda profecía acerca de esto, de algo que todavía era tan amado para los judíos como era su templo, algo tan visual y que estaba siendo construido de una forma muy majestuosa. Y creo que a mí me habla esto no solo del lado de la profecía, sino el lado de nuestra insistencia humana de enfocarnos en lo material, de enfocarnos en lo que está aquí y no en lo espiritual. Segunda de Corintios 4:18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas de ahora, que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que no te fijes en todas estas edificaciones, no solo edificaciones como estructuras, sino todo lo que tú edificas en tu vida personal, en tu vida familiar. Todo. Si bien es cierto, es importante, pero para esta tierra, para este tiempo. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor, no vivimos solo para este tiempo, no vivimos para esta tierra y no podemos vivir solo para las cosas terrenales. Hay mucho más allá y necesitamos aprender a percibir las cosas que realmente son eternas, las cosas que realmente tienen un valor eterno, que perduran para siempre. Cuando empezó el año 2020, vamos a retroceder un poquito en nuestra historia y quiero que hagas memoria conmigo. ¿Cuál era el sentimiento generalizado en ese momento? Cuando inició el 2020, nadie tenía idea siquiera que ese año iba a ser un año tan crítico a nivel mundial. ¿Alguna vez a alguien se le cruzó por la cabeza que nuestra generación sería parte de una pandemia mundial? Yo, la verdad es que nunca lo hubiese imaginado. Uno lo ve, pues escucha tantas noticias y siempre hay como un comentario fatalista acerca del mundo, ¿cierto? Que se nos acaba el agua, que se nos acaba esto, que los recursos, que los animales. Y siempre, pero de pronto, ahora vernos en una realidad como las que uno escuchaba y estar viviéndola y estar recibiendo noticias tras noticias tan terribles de muerte, de destrucción, de tristeza, de tanto duelo en el mundo. Y recuerdo este 2020 cuando inició, lo hablo desde nuestra perspectiva como iglesia, estábamos tan emocionados por el año 2020. Teníamos este sentimiento como, sí, este va a ser un buen año, Dios va a bendecirnos y Dios va a hacer esto. Y lo ha hecho, pero no de la forma en la que esperábamos. Fue un año completamente diferente. Y bueno, este año 2021 también ha sido un año muy distinto para muchos. No nos imaginábamos lo que venía. Y en medio de esto, leyendo este capítulo, me hace situarme en una situación muy similar. Está aquí Jesús hablándoles que el templo, que los discípulos estaban viendo, que había muchas profecías acerca de la reconstrucción del templo para los judíos. Ahora Jesús les anuncia que este será destruido. Y este anuncio obviamente venía con una serie de preguntas hacia los discípulos, pero ¿por qué va a suceder esto? ¿Y qué va a suceder después de esto? Y tantas otras. Y vamos a ver un poquito aquí la conversación que ellos tienen. Versículo 3 dice: más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? ¿Se dan cuenta? Ya hay no solo una curiosidad, hasta puedo sentir un grado de preocupación, ¿cierto? Como, pero Señor, explícanos, porque obviamente esto no es algo simple. Y acá Marcos nos incluye ciertos detalles que no se encuentran en los otros evangelios, como que esta no simplemente fue una pregunta de todos los discípulos, sino de 4 personas en específico que formularon esto, que había una preocupación un poco más profunda.
Y lo podemos leer tanto en Mateo, en Lucas, en Marcos, algunas de estas preguntas que se dieron en esta conversación. La primera es: dinos cuándo sucederá todo esto, refiriéndose al tiempo del templo, ¿no? Cuándo quedará piedra, que no quedará piedra sobre piedra. Segundo, dice: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿cuál será la señal del fin del mundo? Y en estas preguntas, tanto Mateo y Marcos detallan ciertas cosas que vamos a examinar durante esta mañana. Y vamos a tratar de exprimir un poquito qué es lo que el Señor el mensaje central dentro de todo este capítulo. Cada generación, desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy, hay gente que ha dicho creer y saber cuándo el Señor viene, y se anuncian cosas y se dicen, hay una cantidad de grupos y personas que son muy conspiracionistas y que ya están uniendo cabos y tratando de resolver profecías, y centran hasta su teología en resolver estas profecías y darle sentido a todas estas palabras. Hay muchas sectas y grupos religiosos, es más, que aún dicen y creen saber la fecha en la que el Señor vendrá. Hay tantas historias que no podríamos terminar allí, pero la verdad es que el Señor vendrá, sí, pero no según el calendario de los hombres. Así que quiero que en esta mañana no te enfoques en tanto, no vamos a hacer un rompecabezas de tratar de resolver profecías, sino de centrarnos en el mensaje que Jesús estaba tratando de dejar a sus discípulos. Así que versículo 5 dice: Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Esto empieza por acá. Está diciendo, entonces van a escuchar a muchas personas que se dicen ser a sí mismos el Mesías. Y creo que no solo se está refiriendo al anticristo, al final, el último anticristo, el que va a ser, ¿cierto? El que nos habla Apocalipsis, sino en varios versículos y en varias traducciones se refiere a estos falsos cristos, a estas personas que se autodenominan salvadores. No necesariamente se autodenominan que son Jesús, sino salvadores de todos, los que creen tener la fórmula de la salvación, que si estás con ellos, que si haces lo que te dicen, entonces vas a ser salvo, y se colocan en una posición de Jesús, en una posición de Salvador. Y es pertinente saber que hay tantas ideologías, pero el Cristo al cual nosotros predicamos, el Cristo de la Biblia, es Jesús. Nació de una virgen, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió al cielo a habitar a la derecha del Padre, nos envió al Espíritu Santo. Estos son los fundamentos de nuestra fe. Si alguien te dice algo contrario a esto, entonces estás encontrándote con un falso Cristo. Primera de Juan 2:18, Juan nos advierte y dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Quién es el mentiroso?, dice en el versículo 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Juan aquí nos está advirtiendo que ya, aún en medio de nosotros, hay personas que podríamos decir, estos anticristos. En otras versiones dicen los enemigos de Cristo, que son personas que se autoproclaman salvadoras, que no necesariamente dicen que son Dios, pero que sin embargo se atribuyen como que han recibido ellos la revelación, la salvación, y la bendición está a través de estas personas. Cuidado con estas sectas, nos está diciendo el Señor. Cuidado con estas filosofías que tratan de disfrazarse como que fueran una fuente de paz, de prosperidad, de salud. Ten cuidado con este tipo de ideologías, porque en estos tiempos muchos serán engañados. Seguimos con nuestra lectura y dice: ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra,
Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces aquí ya Jesús le está sumando más datos a esto. Dice, no solo van a ser los falsos cristos, sino las guerras características de cada época, ¿cierto? Y la verdad es que durante toda la historia de la humanidad que conocemos, por años han habido guerras y guerras y muchas guerras. El mundo siempre está en conflicto. Y no podríamos decir, ay, entonces eso ya es un inicio al fin. No necesariamente, pero sí nos está diciendo que la acumulación de todas estas cosas van a llegar a un final en el mundo. Y lo seguimos escuchando hasta el día de hoy. Versículo 8 dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto, que luego vendrán más. Cuando inició la pandemia, recuerdo esos primeros meses, fue una cosa tan en medio de todas las noticias y las cosas terribles que se escuchaban. Creo que una de las cosas más bonitas que pasaron en la pandemia fue las noticias de los animales volviendo a sus hábitats naturales, hábitats en las ciudades, caminando en las calles sin miedo. Yo tengo una recolección de fotos del año pasado que durante la pandemia tomaba fotos al cielo, porque al menos en Lima, que la conocemos como la gris, nunca había visto, después de tantos años, cielos tan hermosos y abiertos. ¿Por qué le digo esto? Porque la verdad es que aunque la ciencia ha avanzado y los seres humanos nos creemos muy civilizados, la verdad es que seguimos destruyendo la tierra y haciendo de este planeta inhabitable. Cosas como la pandemia no son más que la consecuencia de esto. Y Jesús aquí nos habla de que no solo habrán guerras, sino que habrá hambruna, habrán terremotos, habrán dolores en el mundo que estamos viendo ya como consecuencia, no de que el Señor nos lo está mandando. Y en esto quiero aclararlo porque muchas personas se confunden y dicen, ay, pero Dios si nos ama, ¿por qué nos envía esto? En realidad esto es solo consecuencia de lo que nosotros, los seres humanos, hemos hecho con este mundo, que se nos fue entregado para administrarlo, para cuidarlo. Y la Biblia nos habla de esto, nos dice cómo vendrán incrementándose las aflicciones, la violencia. Y en esta época, aunque esperamos que la ciencia responda a todas nuestras necesidades, sin embargo nos damos cuenta que frente a estas situaciones la ciencia cada vez se queda corta. Hemos estado el año pasado muchos orando y tantos comentarios y mensajes e informaciones acerca de la vacuna, que si vendría, no vendría, que si nos cambiaría el ADN, que tantas otras cosas. Y la verdad es que aunque había un cierto nivel de esperanza en que salga la vacuna, y ahora es más, muchas personas se están vacunando y gracias a Dios por eso, gracias a Dios que somos uno de los países que por lo menos podemos acceder a una vacuna, que muchos otros todavía no lo pueden. Sin embargo, nuestra confianza no puede estar en la ciencia, porque definitivamente llegará un momento en que la ciencia ya no responda más. Versículo 9, del 9 al 10, vamos a leer qué sigue. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, y acá empieza a ponerse cada vez más interesante, dice, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada en las naciones. Y aquí viene esta advertencia, ¿verdad? Tengan cuidado. Y dice, fíjense cuando estas cosas empiecen a suceder. Pero más que simplemente hablar de las cosas malas que van a suceder, quiero rescatar lo que dice aquí en este versículo, de nuestra actitud frente a esto. Dice, es una oportunidad. Dice, esta situación, aunque se ve terrible, aunque las persecuciones se ven terribles, aunque probablemente van a sufrir a causa de esto, aún así
Aún así es una oportunidad para anunciar el Evangelio, para contarle a otros de quién es Cristo, de dónde viene la salvación, de quién es nuestra esperanza en un mundo tan tribulado y tan complejo, en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Es una oportunidad que tenemos hoy para anunciar el Evangelio del reino, este Evangelio de gracia en el cual tú y yo vivimos, este Evangelio que sigue siendo una invitación abierta para todos aquellos que desean conocer al Señor. La puerta está abierta para todos. Y hoy muchas veces nos quejamos, los cristianos de este tiempo, nos quejamos de todo, ¿verdad? Nos quejamos de, ay, no me quiero levantar temprano para el devocional y escucharlo. No, porque no es más tarde. Y si lo mueven más tarde, ay, no, porque no es más temprano, porque se me hace tarde para el trabajo. No hay forma de estar felices. Que si el domingo es muy temprano a las 10 de la mañana, porque es tiempo familiar de desayunar. Pero se mueve más tarde y entonces no, es que en la tarde ya estoy descansando, que no me gustan las cosas online, que prefiero lo presencial. Se hacen cosas presenciales, no hay que cuidarnos, hay que ponernos. Y es como, honestamente, no estamos viendo la seriedad y la profundidad de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros aún, y me refiero a nuestra realidad en el Perú y bueno, en Latinoamérica, no se está viviendo una persecución como ya se está viviendo en otros países como en nuestros hermanos en Afganistán, en Siria, en Norcorea, en tantos otros lugares, y tomamos nuestra fe a la ligera porque no nos sentimos perseguidos. Pero el Señor está diciendo, va a llegar un momento en que sí lo vamos a vivir, y lo que no estamos profundizando es que estos tiempos en los que aún no estamos viviendo estas persecuciones no es para acomodarnos y relajarnos en nuestra fe, sino son tiempos de entrenamiento para que en tu corazón fortalezcas tu fe, para que cuando lleguen esos días no desmayes, para que lleguen esos días en los que te vas a ver confrontado entre renunciar a tu fe o seguir a Cristo. Vas a tener que tomar una decisión de vida o muerte, y necesitas que tu corazón esté en el lugar correcto y esté aferrado a verdades eternas que no te lleven a renunciar al Señor. ¿Te das cuenta lo importante de este tiempo? Al inicio del año pasado, al inicio de la pandemia, fue muy interesante ver la cantidad de personas que volvieron su corazón al Señor, obviamente por temores, por crisis familiares, crisis económicas, crisis de salud, y vuelven al Señor. Y ahora que todo empieza nuevamente a volver un poco a la normalidad, entre comillas, nuevamente dejamos al Señor de lado. Pero en realidad estos son tiempos de entrenamiento, querida familia, tiempos de entrenar nuestro corazón a ser resiliente ante la adversidad, que va a llegar un día que viviremos y nos vamos a ser ajenos a ello. El versículo 11 luego continúa explayándose, dice: cuando los arresten y sean sometidos a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Nuevamente nos habla de tiempos de entrenamiento, tiempos de fortalecer nuestros fundamentos en la fe. Mañana sube el dólar, baja el dólar, aparece otra cepa, no sé, tantas cosas que suceden, pero nuestra fe no puede ser conmovida, y necesitamos, aun cuando lleguen momentos de encontrarnos en situaciones complejas y extremas, de defender nuestra fe, tener la confianza. Y esta a mí me parece una promesa tan excepcional, que el Señor está diciendo: cuando lleguen esos momentos en los que te vas a ver confrontado en tu fe y cuestionado en tu fe y acusado por tu fe, viene esta tremenda promesa: el Espíritu Santo nos guiará para hablar. Esta tremenda garantía de que en los tiempos de adversidad no estamos solos. Muchos, a pesar de no tener una persecución tan latente como en otros países, muchos ya han empezado a experimentar un cierto nivel de persecución familiar, en el trabajo, con los amigos, que cuando durante la pandemia muchos se volvieron y se aferraron al Señor y han empezado a encontrar todas estas críticas, cuestionamientos. Y lo que está diciendo aquí, dice: en estos tiempos
No te amedrentes. Cuando vayas a hablar, tienes que tener esta seguridad que el Señor hablará a través de ti y puedes confiar en eso. Son oportunidades de entrenamiento, querida familia. El versículo 12 continúa: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Parece increíble y hasta parece como no sé, leer estas traiciones tan tristes y miserables que Jesús nos anuncia que nacerán en el seno de la familia. Y aunque parece algo como, qué terrible, desgraciadamente en la actualidad estamos viendo mucho de esto. Los índices de violencia familiar que han aumentado a escalas terribles, que el sicariato y tantas otras cosas que están sucediendo. 100 años atrás uno veía estas cosas más como entre mafias, políticos, guerras de poder, pero ahora cada vez, desde la casa más humilde hasta la casa más pudiente, podemos ver una maldad y violencia descontrolada entre familias. Versículo 13 dice: todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estas palabras, aunque suenan tan duras, ¿no? Suenan duras de que nos van a odiar, que nos van a maltratar, que nos van a entregar, que aún nuestra propia familia. Suena todo esto tan duro, pero aquí viene nuevamente. Estas palabras no son simplemente palabras para causar temor, no. Son palabras para que tengamos esperanza en estos tiempos, para que sepamos que estos tiempos no son tiempos de tambalear en la fe, querida familia. No son tiempos para soltar la soga, por decirlo así, sino son tiempos para aferrarnos a Dios, son tiempos para ajustar nuestra vida a Dios, para ajustar nuestros caminos, porque aquellos que se mantengan firmes, dice el Señor, serán salvos. Hay tantas películas, ¿cierto? Tantas películas que han salido desde años atrás y ahora en los últimos tiempos más, y series y todo, que nos hablan del fin de los tiempos, de películas que nos hablan de los héroes que vienen y rescatan al mundo antes que este acabe. Y podemos ver ahí algunas imágenes de algunas de estas películas que nos enseñan un escenario bien trágico, ¿cierto? Cómo el mundo se está acabando y siempre hay alguien que viene a salvar este mundo. Y no es una, son muchas, y aún en muchos géneros, aún desde comedia, trágica, drama, ciencia ficción, y nos muestran escenarios como estos, escenarios en los que un virus viene y devasta la población, y alguien viene y encuentra la fórmula. Bueno, lo vemos, y en realidad esto no nace de la nada. Esto nace porque aún en el ser humano en sí hay un sentimiento generalizado de que los tiempos se están acortando, se está acabando el tiempo, estamos consumiendo los recursos, aunque no pueden tal vez ver la profundidad de estas cosas, pero ya está en el ambiente. Pero parte de esto también ha hecho que veamos la idea del final del tiempo como algo muy mágico o fantástico, ¿cierto? Como si, es que eso sucede en las películas. En realidad, creo que las películas, muchas de ellas se han basado en los relatos de la Biblia y en los anuncios que vienen acerca del fin. Y nuevamente vemos a estos héroes que siempre aparecen. ¿Sabes qué? Algo muy bonito pensando en esto es que nosotros no vamos a necesitar de héroes que vengan a salvar. Nosotros ya hemos sido salvados. Ya vino nuestro Salvador hace más de 2000 años atrás a traer salvación para que tú y yo estemos preparados para cuando vengan estos tiempos, para que estemos firmes. Y también sabemos que este Salvador volverá por su iglesia, volverá por sus hijos, por aquellos que se han mantenido firmes. No necesitamos de una película para entender esto. Podemos simplemente al verlo en la palabra del Señor, entender que nosotros ya tenemos un héroe en nuestra vida. Aferrémonos a esto. En el versículo 15 dice: entonces, huyan las colinas. La persona que esté en la azotea no baje de la casa para empacar, el que esté en el campo no regrese a ir a buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan, y oren para que la huida no sea en invierno,
pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos Él habrá cortado esos días. Nuevamente, acá hay un montón de información y, como les decía, no nos vamos a detener tratando de desglosar y descubrir cada parte de estas profecías. Creo que ese no es el sentido de esta enseñanza, sino es un sentido de urgencia, de que vendrán tiempos en los que todo se incrementará tan rápido, se moverá tan rápido que no habrá ni tiempo para huir ni para recoger nuestras cosas personales. Aún todo lo que pudimos haber acumulado en este mundo y todas las cosas que hoy tienes o no tienes, todas las cosas que esperas alcanzar, ni siquiera nos dará tiempo de salir de esto. Entonces, dice el 26, todos verán, y acá viene la parte maravillosa, todos verán el Hijo del Hombre venir de las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo y de los extremos más lejanos. Seguimos con el 28, dice, ahora aprendan la lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará de esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Me encantan estos versículos, porque este no es un mensaje de terror. Este no es un mensaje para dar miedo, sino es un mensaje de esperanza, querida familia. Que aunque vemos un mundo que cada vez se está devastando más, que se está autodestruyendo, que vienen tantas noticias y vemos tanta maldad en el mundo, viene este mensaje de esperanza, que el Señor regresará. Que el Señor regresará por sus hijos, dice, por los escogidos, por aquellos que han mantenido la fe, por aquellos que se han mantenido firmes en este tiempo. Un mensaje de esperanza que aunque todo se vea consumir, dicen las palabras del Señor no pasarán. La tierra, el mundo pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. Sus promesas no pasarán. Sus verdades no pasarán. Eso sigue y debe ser nuestra ancla en este tiempo. Que sea tu ancla en este tiempo. No te distraigas con las cosas de este mundo, y no me estoy refiriendo a que dejemos todo botado, entonces dejemos nuestra familia, el trabajo, el estudio, todo botado y solo vamos a estar esperando sentados. No está refiriéndose a lo que necesariamente hacemos en el día a día, está refiriéndose a la condición de tu corazón. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado o estás viviendo como que el mundo va a seguir hacia adelante? El Señor está diciendo que dice, no pasará de esta generación, y no se está refiriendo necesariamente, muchos teólogos entienden este verso como que los que vivan los inicios de estos acontecimientos también verán la conclusión de estos, esa generación donde empiecen todos estos acontecimientos. No podría decir con exactitud, nosotros somos esa generación, necesariamente no lo podríamos decir, pero lo que sí sabemos, y eso es una verdad, que el Señor regresará. No sabemos cuándo, pero Él volverá. Dice en los siguientes versículos, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará el tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. Estén alerta. Querida familia, estemos alerta. Alerta. No es nuestra tarea tratar de sacar números, en otras palabras, tratar de hacer nuestra lista, ver cómo será o no será, cuándo viene. Nuestra tarea y el mensaje central de esto es: estemos alertas, porque el día vendrá. Y quiero terminar con este versículo, porque estemos alertas cuando el Señor venga, porque lo que viene después de esto, lo que viene después de su venida, es la cosa más hermosa que podemos encontrar. Para mí es una de las cosas más hermosas que puedo leer en la Biblia. Apocalipsis 21, y termino con este versículo, dice, del 1 al 3, entonces
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, dice Juan. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les secará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y perdónenme que me emocione tanto en esos versículos, pero cada vez que leo, y si ustedes siguen leyendo, especialmente el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que habla acerca de todo lo que viene después de esto, estas hermosas promesas de que el Señor viene y dice: yo soy el Alfa y el Omega, miren que vengo pronto. El Señor viene pronto, todo empieza y todo termina con Él. Familia, estos son tiempos de ajustar nuestra vida al Señor. No son tiempos de soltar nuestra fe. No son tiempos de tambalear. Si tú no conoces al Señor y no has tomado una decisión de hacer del Señor Jesús tu Salvador, quiero invitarte esta mañana a que puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, yo quiero estar contigo en tu reino. Ya sea que este sea mi último día en la tierra o logre verte venir en las nubes y llevar a tu iglesia, pero quiero estar contigo cuando eso suceda. O ya sea que estás viviendo una vida desordenada, que estás soltando la soga, como digo, y estás sintiendo tu fe tambalear, quiero animarte y quiero decirte que estos no son tiempos de soltar nuestra fe. Estos son tiempos de pararnos firmes. Estos son tiempos de fortalecer el corazón. La recompensa es mayor y lo que viene es mayor. Dice el versículo 12 de Apocalipsis: miren que vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú vienes pronto. Esta es una verdad. Y oro, Señor, porque esta verdad cale en lo profundo de nuestros corazones y que nadie se olvide, que nadie pase por alto, Señor, esta verdad en sus vidas. Como hijos de Dios, ayúdanos a estar con los corazones alertas, atentos, Señor, atentos a ti, atentos a vivir una vida íntegra, a vivir una vida de santidad, una vida de urgencia, por evangelizar, por compartir de tu palabra, Señor, a aquellos que se pierden. Padre, oro por mis hermanos y hermanas, Señor, que se sienten desmayando en la fe, que sienten que tambalean. Fortalécelos ahora, Señor. Dales el valor para levantarse, para sacudirse de lo que están viviendo, para enmendar su vida, para corregir sus caminos, Señor. Oro por todos aquellos que están deseando una eternidad contigo, Señor, de ver esos cielos nuevos, esa tierra nueva, de llegar ese día en que no veremos más llanto, más dolor, más muerte. Yo sé que ese día llegará, Señor, y te anhelamos con amor, te anhelamos con esperanza, Señor. Endereza nuestros corazones a ti. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor. Y el Señor dice: yo vuelvo pronto. Y decimos amén a eso, Señor. Amén. Vuelve pronto, Señor. Te esperamos. Queremos estar listos, Señor. Te esperamos.